María Dolores Flores Ruiz, más conocida como Lola Flores, nació en el número 45 de la calle Sol, Jerez de la Frontera, Cádiz, el 21 de enero de 1923. Cuando ella tenía 5 años, se trasladó junto a su familia a vivir a Sevilla, donde su padre trabajó en varios bares y restaurantes. Allí acudió al Colegio de las Monjas de Santa Teresita, y en esta ciudad nació su hermano Manuel. Algunos años después, alrededor de 1934, regresaron todos a Jerez, donde continuaban viviendo sus abuelos. Desde muy joven empezó a cantar en bautizos, fiestas privadas y en algunos espectáculos menores, pero su debut oficial se produjo después de finalizada la Guerra Civil, el 10 de octubre de 1939, cuando tenía 16 años, en el espectáculo Luces de España. Para 1943 emprendió una gira junto a Manolo Caracol, con quien mantuvo una relación amorosa. Su siguiente pareja conocida fue el guitarrista y compositor Antonio González, el Pescailla, con quien contrajo matrimonio en 1957 en el Real Monasterio del Escorial. Con él procreó a sus 3 hijos, Dolores González Flores, nacida en 1958, Antonio González Flores, nacido en 1961, y Rosario González Flores, nacida en 1963. Algunos de los calificativos que durante décadas se han utilizado para definir la personalidad de Lola Flores han sido los de racial, temperamental, genuina, pasional, arrolladora o genial. Se ha llegado a decir que Lola Flores es casi una religión. Algunas de sus peripecias y declaraciones a lo largo de su vida han quedado grabadas en el imaginario colectivo de los españoles de varias generaciones. Una de las interrupciones más conocidas de la historia fue cuando Lola Flores actuaba en un programa en directo conducido por José María Íñigo, y en uno de sus arranques perdió un pendiente de oro. Y por supuesto, no hay cosa más humana que paralizar al mundo entero si se pierde un pendiente. Tal fue así que rápidamente el público se animaba a buscar con ella, y la artista, viendo que no aparecía, decidió terminar su actuación, no sin antes decir al público: ustedes me lo vais a devolver, porque mi trabajito me costó. Mientras le pedía al presentador que su pendiente no lo quería perder. Años después aseguró en una entrevista que el pendiente había sido devuelto. Pero si hay una frase de carácter sexual por la que se recuerda a Lola, es sin duda alguna su respuesta cuando fue preguntada por sus experiencias lésbicas, diciendo: ¿quién no se ha dado un pipazo con una amiga? Años más tarde, con motivo de la boda de su hija Lolita, el 25 de agosto de 1983, un gentío de en torno a 5.000 personas abarrotaron la iglesia y su contorno para seguir en directo el enlace. La desaforada concentración de personas impedía la celebración de la ceremonia, y ante la desesperada situación, Lola Flores, con micrófono en mano, imploró a los congregados con esta frase: si me queréis, irse. La expresión pasó como frase hecha al lenguaje popular, y décadas más tarde seguía utilizándose. En 1989 la artista tuvo que declarar ante la justicia, acusada de fraude fiscal, en lo que le llegaron a pedir 300 millones de pesetas y unos 6 años de cárcel. La cantante se excusó con su habitual desparpajo, dejando una de las frases con más historia de la televisión: si una peseta diera a cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás saldría de la deuda. Ella misma decía con frecuencia que no era ni la mejor cantante, ni la mejor cupletera y tampoco la mejor actriz de la época. Sin embargo, en su haber cuenta con 38 películas y multitud de discos. A Lola le detectaron un cáncer de mama en 1972, donde tuvo que someterse a duras sesiones de quimioterapia, y aunque perdió algo de su pelo, siguió actuando de cara al público. Pero su pronóstico había empeorado, y el médico le dijo que lo del pecho, después de 12 años, le había pasado al otro pecho, recomendándole que si se lo cortaba, se salvaba, pero ella dijo que no. Ya lo dijo ella misma: hay videos en los que podrán verme, aunque yo muera, seguiré viva, siempre seré eterna. La faraona quiso morir como vivió, sin dejar de actuar hasta el último momento. Tras una larga enfermedad de más de 20 años, el 16 de mayo de 1995, Lola Flores abandonaba este mundo a los 72 años de edad, para alcanzar la eternidad. Más de 150.000 personas hicieron cola mañana, tarde y noche para presentarle su respeto a la familia y darle un último adiós al artista. Su funeral fue retransmitido por televisión en directo y su entierro en el cementerio de Almudena fue multitudinario. 2 semanas después llegó el golpe definitivo para los Flores. Antonio, el único hijo varón del artista,
fallecía de una sobredosis. El cantautor no pudo soportar la desaparición de su madre.